Ahora sí. Entonces, cuando hablamos de relación de orden, lo que estamos mencionando o a lo que estamos haciendo referencia es precisamente a indicar cuál es el más grande, cuál es el más pequeño, cómo van ordenados como tal los números. Entonces, acá lo que buscamos es precisamente identificar. Entonces, esta relación de orden nos ayuda a identificar cuál número es mayor que otro. Bueno, mayor, menor o igual a otro, ya hablando directamente dentro del conjunto de los números, en este caso, números decimales, entonces dentro del conjunto de los decimales. Nosotros sabemos que los números son ordenados. Eso quiere decir que siempre vamos a poderlos organizar siguiendo una secuencia que nos exprese cuál tiene menor cantidad o representa un número más pequeño y cuál me expresa uno más grande. Y esto sucede en todos los tipos de números. Entonces, cuando hablamos de números naturales, que son los que utilizamos para contar, nosotros sabemos que en los naturales, ¿cierto? Entonces empezamos que el uno, que el 2, que el 3, que el 4, que el 5, continuamos, ¿cierto? Y con los números naturales, entonces sabemos que entre más grande o entre más cantidad represente, mayor va a ser el número. Y pues este es fácil de identificar porque como es conteo, pues es directamente comparando conjuntos, ¿sí? Entonces nosotros tenemos como nuestra construcción, yo aquí tengo un objeto con dos triángulos y aquí tengo otro conjunto con tres triángulos. Este es 2 y este es 3. ¿Cuál tiene más? ¿Cierto? Entonces es una pregunta que ustedes, sin lugar a dudas, pues dirán, pues 3 tiene más que 2, por tanto el signo es menor que, porque 2 es menor que 3. Leyéndolo de izquierda a derecha, como nosotros sabemos leer. Entonces de izquierda a derecha tenemos 2 menor que 3. Vale, se cumple. Si lo leemos de derecha a izquierda, también se cumpliría, porque nos encontramos que 3 es mayor, porque está la parte ancha, que 2, y se cumple. Entonces, en este caso decimos, pues entre estos dos, el más grande es el 3, porque si comparamos conjuntos, pues nos va a representar una mayor cantidad. Bien, esa manera de identificarlos está bien en los naturales. Sin embargo, a la hora de comparar conjuntos, fíjense que estamos hablando de cantidades enteras, es decir, que de objetos que no están divididos o partidos o fraccionados. Entonces, nosotros ya hemos abordado también la comparación en los números, en las fracciones, lo vimos en el periodo pasado. Y el día de hoy la idea es que profundicemos en esa relación de orden en los números decimales, en los numeritos con coma. Entonces, ese número de los decimales lo vamos a identificar de la siguiente manera. Lo primero, símbolos. Entonces, recordemos rápidamente los símbolos que se utilizan. Sabemos que son tres. Tenemos este símbolo, tenemos este símbolo y tenemos este símbolo que nos van a determinar el orden. A estos tres símbolos se les denomina la tricotomía de orden. ¿Listo? A esos tres símbolos y lo que significan. Entonces, ¿qué significa acá nuestro primer símbolo? ¿Cómo se lee ese símbolo? ¿Más? Por ahí va. ¿Mayor qué? Mayor que. Correcto. En este caso, la escritura, o sea, esta interpretación que estamos escribiendo acá, estamos asumiendo que nuestro número está, o estamos leyendo la expresión de izquierda a derecha. ¿Listo? Como nosotros solemos leer. Entonces, pues yo aquí colocaría, por ejemplo, que 2 es mayor que 1. ¿Listo? Y pues eso los números naturales lo sabemos y demás. Ya ahorita vamos a aplicarlo con los números decimales. Si ese es mayor que el segundo que tenemos aquí expresado, ¿qué nombre recibe? Menor que. Exacto, menor que. Y me indica, pues directamente lo contrario que el anterior. Entonces, en este caso, el menor que me indica que el primer número que colocamos, entonces, por ejemplo, el 10, si yo coloco el símbolo menor que, quiere decir que el que coloque después, el número que coloque después, tiene que ser más grande. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, 10 es menor que 12. Eso se cumple. ¿Vale? Listo.
El último símbolo, que es el primero de los tres que empezamos a ver por allá desde muy pequeños, ¿qué nombre recibe? Igual que. Igual que. Igual, ¿listo? Igual. Podemos acompañarlo con igual a, ¿listo? O incluso en algunos textos aparece como es igual a. Entonces, cualquiera de esos es válido. Lo que nos interesa es identificar que las dos expresiones que está comparando son iguales, que esto lo hemos utilizado a toda hora en física. Entonces, acá pues podríamos decir que 2 por 5 es igual a 10, ¿sí? O directamente incluso podríamos haber dicho, haber escrito que 10 es igual que 10. ¿Listo? Entonces, este igual, pues el nombre lo indica, ¿no? Nos está expresando que lo que hay en ambos lados es lo mismo. ¿Listo? Entonces, que como me representa la misma expresión, me representa la misma cantidad, pues entonces no podemos establecer cuál de los dos es mayor porque directamente los dos son iguales. Entonces, por eso hay ese tercer símbolo. Ahora, partiendo de eso, pues hay que identificar y hay que darle respuesta a la siguiente pregunta. Pues la siguiente pregunta es, ¿cómo identificar el orden en los números decimales? ¿Listo? Ese va a ser nuestro objeto de estudio. En este caso, partimos del hecho de que los números decimales que vamos a analizar, todos son positivos. ¿Listo? Ya en el otro periodo, en aproximadamente un mes, pues comenzaremos a trabajar con números negativos y esto que vamos a decir acá va a tener una modificación cuando los números sean negativos. Pero por ahora, pues vamos a centrarnos que cuando los decimales son positivos, entonces cuando los decimales son positivos, se realiza el siguiente procedimiento. Entonces, lo primero, vamos a comparar la parte entera. ¿Listo? Comparamos la parte entera. Si yo tengo el número 10,15, número decimal, ¿no? O sea, 10,15. ¿Cuál es la parte entera? 10. Muy bien, el 10. Recordemos que la parte entera es lo que está a la izquierda de la coma. Si yo tengo, por ejemplo, el número 2,001, ¿cuál es la parte entera? 2. El 2, muy bien, el 2. ¿Listo? Si yo tengo el número 1504,01, ¿cuál es la parte entera? 1504. Perfecto, esa es la parte entera, ¿listo? Entonces vamos a comparar la parte entera. Eso es lo primero que tenemos que hacer, ¿listo? En ese caso, en esos tres números que tengo ahí de ejemplo, ¿cuál es la parte entera mayor? 1504. 1504, es fácil de identificar porque ustedes tienen el concepto ya de los números naturales. Ahí, entonces, podríamos haber dicho de una vez que 1504,01 es mayor que los otros, ¿sí? ¿Por qué? Porque la parte entera es mayor. ¿Listo? Entonces, lo primero es identificar, vamos a comparar la parte entera. Entonces, identificamos la parte entera y la comparamos. Es mayor el número que tenga mayor parte entera. ¿Listo? Entonces es mayor el número que tenga mayor parte entera. Esa primera parte es fácil, es sencilla, porque claro, tú sabes que si tú tienes, que si em, tú pesas 48,5 kilogramos y yo peso, qué sé yo, 65,4 kilogramos, pues evidentemente yo peso más, ¿sí? Entonces acá la relación de orden sería de menor que, porque el primer número que nos encontramos es más pequeño que el segundo número. Y solamente tuvimos que comparar la parte entera. Fíjense que ahí solamente la parte entera. La parte decimal ahí no afecta. ¿Listo? ¿Cuándo viene a afectar la parte decimal? ¿Cuándo creen que afecta la parte decimal? ¿O cuándo entramos a analizar la parte decimal? Cuando son números negativos. Cuando son números decimales negativos. No, en los positivos también. Cuando tienen 0. Cuando la parte, cuando la parte entera es la misma.
Entonces, claro, tú dices acá, listo, comparamos la parte entera. Es mayor la que tenga mayor parte entera. Pues sencillo, lo que acabamos de ver. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, decimos 15,01 y 15,010? Bueno, 0,10 no, 0,12, así. ¿Cuál de esos dos números es mayor? 15,0 2, 0,012. 1, profe, porque el otro, el 15,012, pues ya es un número que está, como te digo, más dividido. En cambio, el 15,01, pues eso está menos dividido. Ok, sería una buena entre razón. 0, 2. Y habría que mirar entonces cuál es mayor. Pero entonces fíjense que si este fuera el único paso, comparamos las partes enteras, pero la parte entera es la misma. Entonces, ¿qué hay que hacer? Porque en este caso son iguales. Entonces, si Igual son Seguir, iguales, seguir mirando igual las que- cifras igual que que- están después de la coma. habría que seguir mirando. Entonces, en ese caso es que vamos a analizar la parte decimal. ¿Listo? Por tanto, aquí hay un segundo paso. ¿Listo? Eso es lo que vamos a ver ahorita. Se nos va a acabar el tiempo. Bueno, segundo paso acá. Entonces, si las partes enteras, pues si la parte entera es igual, entonces lo que hacemos es comparar las partes decimales. Pero aquí hay que tener en cuenta algo muy importante. Entonces, las partes decimales. Aquí hay que tener en cuenta algo muy importante a la hora de compararlas. ¿Listo? Entonces, bueno, vamos a verlo en la siguiente grabación.